Bienvenidas, bienvenidos a este espacio para la vida que podéis escuchar a través de Radiópolis en el 92.3 y también podréis disfrutar de la imagen a través de Canal Consciente Diálogo 7. Hoy tenemos la suerte de contar con José Antonio Segovia, que además viene a presentarnos, es experto en varias facetas, pero hoy viene a presentarnos una de sus labores que hemos vivido recientemente, que nos ha parecido muy interesante, que es su labor como coach por valores. Muchas gracias por estar aquí en este espacio para la vida, en las 4 estaciones Diálogo 7. Muchas gracias a ti, Rafa. Es un placer. Además, no es la primera vez que me invitas a tu espacio. Por mí, encantado. Reconozco que este espacio es un lugar privilegiado para poder transmitir y para poder conversar, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias también a Pedro Arano, el compañero de Radiópolis, que hace no solo de técnico, sino también de mago de los sonidos para que nos podáis escuchar. Y muchas gracias naturalmente a vosotros y a vosotras, que sois los que dais sentido a este espacio. Y ya sabéis que quien os habla, Rafael Vascón, que con mucha alegría pues está con vosotros una vez más. Os animaros a acercaros a nuestros medios, a nuestras redes de comunicación para para participar y dar vuestras opiniones. Y sin más dilación, José Antonio, vamos a empezar, si te parece, esta entrevista. ¿Qué te ha llevado en esta ocasión a interesarte por el mundo de los valores? Porque en otra ocasión que estuviste con nosotros nos estuviste hablando del valor del tiempo y otras Sí, expresiones. sí, En tu sí. trabajo personal, en tu trabajo profesional, este acercamiento a los valores, cómo ha ocurrido? Pues mira, yo soy una persona curiosa y le gusta ir mirando capas, ¿no? Distintas capas, capas personales, capas sociales, capas económicas. Y en este descubrir, ¿no? Qué es lo que nos mueve a las personas, qué es lo que nos hace tener una vocación, un propósito, pues he descubierto el mundo de los valores, que siempre lo tenía presente, pero bueno, he puesto el acento, el foco, digamos, más específicamente en el mundo de los valores, ¿no? Y me hace llevar, bueno, pues el trabajo de desarrollo personal que vengo realizando y también, pues mi labor profesional, ¿no? Porque desde el mundo de los valores, poniendo el acento en ello, descubro que hay mucha fuerza, que hay mucha pasión y que hay muchas posibilidades, ¿no? De que nuestra vida gane en bienestar, gane en propósito y gane en buenas intenciones, ¿no? Entonces es ligar, ¿no? Lo que es experiencias cotidianas de trabajo, bien sea de desempleo o de mejora y cambio personal respecto al trabajo, con un trabajo pues mucho más profundo, ¿no? Es una vinculación, ¿no? Es vincular aspectos. Y me lleva el poner el acento un taller en el que participé con un compañero, en el que la experiencia para mí me resultó muy interesante. Descubrí cómo las personas nos vamos posicionando y vamos conquistando cosas, vamos logrando cosas en función de cómo tenemos nuestros valores de alineados, ¿no? Una idea que, si te parece, iremos desarrollando, ¿no? Un aspecto que a mí me parece interesante abordarlo, es decir, que tiene una finalidad. Los valores, si bien surgen de un campo muy filosófico, pero para mí tiene una finalidad muy funcional y muy práctica, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los valores claves para poder desarrollar, para vivir en esta situación en la que estamos viviendo? ¿Qué papel o qué significado tienen los valores en este momento para ti? Bueno, pues los valores, acabo de hablar de bienestar, ¿no? Para mí los valores es situarte en otro lugar, ¿no? Este momento nos está trayendo muchas situaciones complejas, ¿no? En algunas ocasiones hay personas que lo están viviendo muy bien, sin Ujú. embargo hay otras personas que lo están viviendo como una carga, como algo pesado, como un deseo de volver a la normalidad, cuando la normalidad realmente tampoco nos satisfacía tanto, ¿no? Entonces, para mí los valores en este momento nos puede traer una situación de autoconocimiento personal que, bien alineados, pueden hacer que nosotros avancemos como personas, que nos descubramos como seres humanos, que descubramos dónde está nuestra esencia. En el fondo es un trabajo personal, pero también es un trabajo político, porque de alguna manera supone ajustarse a los desafíos que este momento nos está trayendo, ¿no? Desde un punto de vista que es los valores. Y realmente las personas pocas veces hemos reflexionado de cuáles son los valores que nos sostienen.
y qué significado tienen esos valores que nos sostienen y si esos valores nos están acompañando de manera coherente o, sin embargo, están trabajando para nosotros de manera disfuncional. ¿Cuándo trabajan de manera disfuncional? Cuando no estamos contentos, cuando vemos que nos chirrían, cuando vemos que tenemos situaciones de estrés que no sabemos abordar o que no sabemos dirigir. ¿Y cuándo tenemos estos valores alineados? Cuando estamos más satisfechos con nosotros, cuando estamos más contentos, cuando a pesar de la situación tenemos un propósito, ¿no? Y esto realmente nos sitúa en una radicalidad del ser, ¿no? Aquí tiene esta parte filosófica, ¿no? Que para mí el desafío en estos momentos es desempolvarnos, ¿no? Trabajar con esas capas que tenemos como humanos y tener esa sabiduría de ser, ¿no? Para mí ese es el reto en este momento más todavía, pero esto nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Para que tengamos una coherencia como humanos, no nos vivamos como personas extrañas, como personas que no conseguimos cosas, como personas que los logros son de otros y son ajenos, y además como personas que la situación nos come. Bueno, la situación es la que es, pero lo importante es la respuesta que nosotros le damos, la relación que nosotros tenemos con la realidad y cómo nos vinculamos con la realidad. Y eso tiene mucho que ver con los valores que tenemos y cómo de coherente los tenemos en nuestra vida, ¿no? Cómo de afinados los tenemos en nuestra vida. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los valores clave que para poder desarrollar conocernos a nosotros mismos y acercarnos a desarrollar nuestra conciencia? Tenemos que cada persona tiene sus propios valores, se basa, más teniendo en cuenta que quizá lo que estamos viviendo es una oportunidad para entrar dentro de nosotros mismos, ¿no? Podría ser Sí, una buena oportunidad para eso, ¿no? Para conocernos a nosotros o a nosotras y aprender a ver cuáles son los valores que predominan y realmente cuáles necesitaríamos, ¿no? A claro, veces efectivamente. nos Ujú. apuntamos a valores ya viejos, ¿no? Que es lo que el otro día estuvimos viendo, ¿no? Sí, sí. Cuando necesitamos descubrir nuevos valores, Ujú. este Claro, mira, proceso, ¿cómo las podemos personas, vivir? en este modelo que yo trabajo, ¿no? Las personas tenemos tres tipos de valores, ¿no? Por un lado, hablamos de los valores éticos, ¿no? Los valores que hemos aprendido en la escuela, valores sociales. Por Ujú. otro lado, tenemos valores pues más emocionales, ¿no? Que nosotros mismos hemos construido, que son los que nos gustaría tener o los que Sí. tenemos. Y por otro lado, tenemos valores, digamos, de más acción, ¿no? Más pragmáticos, ¿no? Entonces, que cada persona tiene su mundo de valores. Evidentemente las personas compartimos muchos valores, ¿no? Pero cada persona tiene su mundo de valores en el sentido de que le da importancia, de que se guía por unos valores más que otros, ¿no? Lo interesante es que los valores que tengamos pues tengan coherencia, ¿no? Que tengamos un modelo que no sea modelo. Quiero decir, no se trata de que tengamos que cumplir de un debería, sino de que en cada momento reconozcamos de qué valores son los que nos están moviendo, nos están guiando y sepamos sacarle punta. Y es posible que en este descubrimiento digamos, pues mira, me gustaría también tener este valor, ¿no? Un valor que podamos incorporar, que nos resulte interesante, porque creamos que nos vaya a aportar satisfacción a nuestra vida, ¿no? Bueno, pues ese valor se trata de incorporarlo y de trabajarlo. Sí, los valores tienen esa función, digamos, de acompañarnos a nosotros, no de nosotros acompañarlos a ellos. Muchas veces queremos estar al servicio de las cosas, no, y son las cosas las que están al servicio de nosotros, ¿no? Dicho esto, para mí hay valores que son pegamentos. Por ejemplo, para mí el valor de la alegría es muy importante, porque el valor de la alegría es un fruto que cuesta mucho trabajo quizás conseguir, ¿no? Porque supone que uno tiene que profundizar en ello, pero una vez que uno profundiza es un fruto que sale, que emerge, que sirve de pegamento, que da contento, y es un fruto que no te ata a las situaciones, es decir, no te condiciona. El saber dar una respuesta lo más adecuada a cada momento, pues para mí es importante, ¿no? Y para mí el fruto y la alegría, el valor de la alegría es incuestionable, ¿no? Pero es un fruto, ¿no? No es algo que podamos buscar, que podamos conquistar, sino es un fruto que surge del propio conocimiento, ¿no? De ese encaje de valores y sobre todo de conocernos, porque muchas veces no reflexionamos sobre nuestros valores
por ser práctico, ¿no? ¿Cuáles son los valores que me sostienen en mi búsqueda de empleo, ¿no? En el ámbito profesional, en el trabajo? ¿Cuáles son los valores que sostienen mi responsabilidad en determinada situación, ¿no? Situación que tú y yo hemos trabajado, ¿no? O cuáles son los valores más importantes que guían mi vida teniendo en cuenta mi pertenencia a un colectivo. Esto me surgió, por ejemplo, con una persona gitana, ¿no? Que yo descubría que la pertenencia a la comunidad gitana era un valor para ella muy importante, ¿no? Y pueden actuar de manera... No hay valores negativos o positivos. Los valores son los que son y cada persona son los que tiene. La clave está en que nos potencien o nos limiten, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista es una apertura total a que cada persona, pues con un trabajo personal, ¿no? Descubra cuáles son sus valores y en qué momento están, ¿no? Y cómo sacarle punta a ellos, ¿no? Lo que nos dices es muy interesante porque realmente desmitifica y nos ilustra sobre el papel de los valores. Yo es que cuando fui profesor, durante bastantes años, trabajé los valores en educación en valores como alternativa a la religión y siempre, no sé, esa experiencia me hizo notar lo poco que conocemos sobre este terreno, ¿no? Y lo poco conscientes que somos de ello. Entonces, tú trabajas como coach por valores y entonces lo que nos ayuda es a hacernos conscientes de qué valores estamos tirando y de también que podríamos introducir en nuestra vida algunos valores para, de alguna manera, equilibrarnos, para conocernos mejor o para alcanzar las metas que cada uno se plantea, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa. Efectivamente, va la cosa de ahí los valores existen, la tira. Es decir, yo trabajo en mi modelo de trabajo con 50 valores fundamentalmente, y es un trabajo de selección, ¿no? Que la persona seleccione primero 10 valores y luego de estos 10 valores 5. Hay un trabajo de filtro, hay un esfuerzo, hay valores que son muy similares, muy parecidos, pero claro, aquí se trata de sintonizar realmente con los valores que movilizan, que guían y que orientan tu vida, ¿no? Luego los clasificamos en función de si son valores éticos, ¿no? Éticos me refiero a valores que hemos escogido o que nos han influido y nosotros también de alguna manera le hemos dado permiso en la escuela, en nuestra familia, valores normativos, podríamos decir. Sí. Si son valores de otro ámbito, ¿no? Como más idealistas, ¿no? Que están más por encima, y estoy haciendo este gesto de manera queriendo, ¿no? Que están aquí por encima, la paz, la libertad, o si son valores que realmente nos movilizan, ¿no? Como por ejemplo el ganar dinero, la planificación, la organización. Entonces, de entre todos estos valores, la persona va seleccionando según una pregunta determinada y siempre a la realidad. Por ejemplo, en el ámbito del empleo, la pregunta es, ¿qué valores son los que movilizan o los que están presentes en tu búsqueda de empleo? No los que te gustaría, sino los que están. Los que están. Y bajo esta selección, luego se ordenan, porque estamos haciendo un trabajo de coherencia y de alineación. Entonces, la persona se encuentra con una situación y dice, oye, yo sobre esto nunca he reflexionado, yo sobre esto nunca he pensado, y luego descubre que tiene 2 o 3 valores que son muy poderosos y dice, bueno, estos son los valores, pero estos valores realmente, si la persona se hace esta pregunta, descubre dónde está su fuente de insatisfacción, por ejemplo, en la búsqueda de empleo. Y es que si tiene el valor, por ejemplo, de la planificación, y resulta que en su vida no introduce la planificación para la búsqueda de empleo, estamos hablando de una incoherencia, ¿no? Por ponerte un ejemplo así muy breve. Y se trata de que se dé cuenta de dónde está su insatisfacción y de alguna manera, mira, la persona toma digamos, se empodera en el sentido de que descubre también parte de su poder y descubre que hay cosas que dependen de ella y cosas que no dependen de ella. Hay veces que ponemos mucho el acento en las cosas que no dependen de nosotros y en las cosas que dependen de nosotros pues las olvidamos. Y es más interesante en las cosas que dependen de nosotros. Y en el fondo, ¿qué es lo que depende de nosotros de todas las situaciones? Nuestra actitud. En el fondo lo que depende de nosotros es nuestra actitud ante la realidad, ante la pandemia que estamos viviendo ahora mismo, ante la situación de desempleo, la actitud con la que vivimos las cosas. Esa respuesta que en la sabiduría sapiencial siempre han hablado de lo mismo, de nuestra respuesta, de nuestra actitud. Y me acuerdo mucho del libro, por ejemplo, de Víctor Frank, ¿no? El hombre en busca de sentido, que en el fondo él dice, somos libres, pero habla de la libertad
de la respuesta de tu actitud. Y fíjate que este hombre estuvo un montón de años en un campo de concentración, ¿no? Quiero decir, nuestra actitud. Entonces, con los valores también trabajamos esa respuesta, ¿no? De la actitud de lo que depende de mí. Que esta es una escuela muy antigua, no es un invento que nosotros acabamos de hacer nosotros ahora aquí sobre la marcha porque trabajemos los valores, sino que ya en la sabiduría sapiencial se venía trabajando lo que depende de mí, lo que no depende de mí, ¿no? Es decir, que es un trabajo hilar fino, ¿no? Se trata de hilar fino porque la persona va descubriendo en el fondo sus posibilidades, ¿no? Y qué está dejando atrás de sus posibilidades y que realmente son fuerzas, ¿no? Porque en estos momentos, Rafa, yo creo que es importante que tengamos la fuerza, nuestra fuerza, la que nos pertenece, la que traemos al nacer y recordarnos, ¿no? Y recordarnos, fíjate, te estoy planteando de una manera práctica, ¿no? Enfocado en la búsqueda de empleo, en la relación de pareja, en algo que no sé hacer bien, incluso hasta para perder peso, ¿no? Cualquier aspecto que queramos, que no estemos satisfechos y que queramos modificar en nuestra vida. La modificación, en el fondo, es establecer una coherencia con nuestros valores. Ese concepto me persigue últimamente mucho. La vida me lo está repitiendo y por algo será, ¿no? En ese sentido, me ha venido pronto un valor, ¿no? Que es el coraje, relacionado para mí con la fuerza. Sí. El desarrollar el coraje en el sentido positivo de valentía o de voluntad. ¿Cómo podemos, imagínate que yo quiero desarrollar, tener más coraje, no encorajarme, no enfadarme, sino coraje en el sentido de ser capaz de tener suficiente voluntad como para afrontar mis resistencias a cualquier miedo o como cuando me pasaba antes al abrir los programas, ¿no? Por ejemplo. Me he dado cuenta hoy que cuando he abierto el programa contigo, pues no solo no he sentido ningún miedo, sino al revés. Me he sentido muy, muy calmado y muy seguro de mí, ¿no? Entonces, Claro. por un lado, creo que la sesión que tuvimos me está ayudando, ya se lo digo a nuestros escuchantes, a la gente que nos está viendo, y en ese sentido, ¿cómo puedo fomentar el coraje? A través de simplemente actuar como si ya tuviera coraje, como me enseñó un maestro, a través de tener esa actitud de confiar en que puedo llegar a tener suficiente coraje como para afrontar cualquier reto que me plantee. Claro, sí, muy bien. Mira, para mí una pregunta sería decir, ¿en qué situaciones te ves sin coraje, ¿no? ¿En qué momento, ¿no? Por ir detectando, porque luego eso nos va a permitir hacer una pregunta y dice, pues mira, no tengo coraje porque las cosas no las digo, por ejemplo, no las digo en el momento oportuno, no sé, no doy una respuesta adecuada y descubro que me vengo abajo, ¿no? Que me encierro en mí mismo. Entonces, bueno, indagando, ¿no? Haciendo preguntas y que la persona se sitúe en su centro, pues la pregunta sería, vale, no tengo coraje. ¿Y qué? Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para tener coraje en determinadas situaciones donde no doy una respuesta, ¿no? Y a partir de ahí, pues se va indagando y vamos viendo, pues, qué valores son los que tú necesitas para dar una respuesta adecuada, ¿no? Entonces va saliendo, bueno, pues el valor que yo suelo dar es, pues, por ejemplo, soy alegre, soy una persona templada, soy una persona no sé qué. Bueno, resulta que a lo mejor la situación no es eso lo que te está requiriendo. ¿Me entiendes? A lo mejor te está requiriendo el coraje de qué. Por ejemplo, de tolerar el conflicto, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces nos escondemos, nos da miedo, tenemos una imagen dulce de nosotros, creemos que tenemos que ser, que estar... Bueno, pues mire usted, el conflicto trae ira, trae enojo y trae situaciones que muchas veces en la agresividad que escondemos y que tenemos como en esa parte animal que tenemos, pues está nuestra fuerza. Y a lo mejor resulta que tenemos que permitirnos sacar eso. ¿Tú me entiendes? Antes de que nos coman, pues tenemos que permitirnos sacar eso. Entonces ahí sería ese entrenamiento, ¿no? Que la persona primero descubra realmente qué es lo que le está impidiendo sacar el coraje, qué se está queriendo ocultar, qué imagen tiene de sí misma, ¿me entiendes? Eso es. ¿Dónde está su yo ideal, ¿no? Es que a lo mejor tenemos una imagen
tan generosas de nosotros mismos y no queremos generar conflictos. ¿Por qué? Porque de esa manera ganamos el que los demás pues nos respeten, nos acepten, ¿me entiendes? ¿No? Imágenes, ideas que hemos comprado pues seguramente en la infancia, en la familia, averigua qué. Entonces, esto, indagar ese aspecto y luego pues trabajarlo, ver exactamente cómo podemos activar el coraje. El coraje es verdad que lo tenemos, porque son cualidades. Lo que sucede, no tenemos el coraje y el no coraje, tenemos el coraje en un grado de intensidad. Lo que sucede es que tenemos, que muchas veces pues lo tapamos, porque nos da miedo, seguramente, ¿no? Y desde este punto de vista, el miedo, que es una emoción, el miedo lo que hace es una respuesta exagerada que nos inmoviliza. Y se trataría de ver esa respuesta por qué nos inmoviliza, ¿me entiendes? Pero la cualidad del coraje, de la valentía, de saber expresarnos, de decir las cosas con valentía, las tenemos todas. Son cualidades humanas que las tenemos, solo que en un momento dado nos resultan incómodas y las sacamos. Bueno, pues se trata de tolerar esa incomodidad, ¿no? De sacarla y aceptar un poco esa incomodidad, ¿no? Mira, por ejemplo, cuando yo me conecto a un programa de este tipo, al principio yo noto que me pongo un poco nervioso, ¿no? Digo, uy, y me doy cuenta de que esos nervios en el fondo me están trayendo fuerza, porque me están diciendo, José Antonio, aplícate, ve lo más al grano posible, saca lo mejor de ti, intenta que las ideas sean claras y que todo el mundo las pueda captar. Algo que aparentemente es negativo es una cualidad y en el fondo pues a mí me ayuda, ¿no? ¿Me entiendes? Una vez visto esa parte nerviosa digo, ahora estoy dentro de mí. ¿Me entiendes? Aparente, quiere decir, las cosas muchas veces, Rafa, no son lo que las apariencias engañan. Las cosas muchas veces no son lo que parecen. Y las cualidades humanas muchas veces las tenemos disfrazadas. Totalmente. O sea, es verdad. Yo, en el tema de, por ejemplo, del nerviosismo, que una vez descubrí, no sé exactamente observando, que en realidad el exceso de nervios no es más que el exceso de energía, porque los nervios para qué nos sirven, ¿no? Pues para darnos una información de que puede haber unos riesgos. Entonces, claro, detrás de ello está, como tú muy bien has dicho, el miedo. Y yo te iba a preguntar precisamente, ya lo has contestado muy bien, ¿qué está detrás de las resistencias, ¿no? Claro. Y maestro decía que detrás de cada resistencia, de cada cosa que no nos gusta, a la que nos resistimos, por ejemplo, a expresar nuestro coraje, a poner los puntos sobre las íes de una manera cariñosa, pero con suficiente fuerza, ¿no? Usar la fuerza. Dice que la fuerza te acompañe. Pues, como tú muy bien dices, la tenemos todos, pero ¿qué nos impide? ¿Cuál es la resistencia para podernos entrenar, para podernos atrever a ir a un coach como tú o a una coach, para poder, y tú muy bien ya lo has dicho, que es que tenemos una imagen de nosotras mismas o de nosotros mismos falaz, que hemos creado lo que llamamos la personalidad, ¿no? Lo que llaman los psicólogos la personalidad, y eso nos impide ver el bosque, ¿no? O sea, Claro. Sí. Los árboles nos impiden ver el bosque porque el propio miedo ha creado una imagen de ti y, claro, mirarte en el espejo y ver que hay algunos valores viejos y que puedes renovarlos, puedes renovarte, puedes, ¿no? Echarte un poquito de agua con tu regadera para poder crecer. Y eso nos cuesta un poquito porque nos da miedo, ¿no? De vernos. Claro. Sí, mira, el viaje a la singularidad que todos somos es impresionante y claro, no está exento de obstáculos, ¿no? Y en el aspecto de los valores podríamos hablar pues, de las creencias limitantes que a lo largo de la vida hemos ido construyendo, ¿no? Y con las que nos defendemos, que todos tenemos creencias limitantes, ¿no? Y que salir de la zona de confort, pasar por el miedo, la zona de aprendizaje y a la zona de éxito es un camino. Entonces hace falta de alguna manera esa valentía. También es descubrir con qué creencias nos movemos en la vida, ¿no? Porque si te mueves con la creencia de yo no sirvo, yo no sé, yo nunca voy a ser capaz, estas son las creencias, ¿no? Más fuertes, ¿no? Podríamos decir limitantes. La idea es detectarlas, saber que las tenemos e irlas sustituyendo. ¿Me entiendes? Es un trabajo bonito, ¿no? Es un viaje en el fondo donde vamos a tener unos frutos magníficos, pero eso, tenemos que entrar. Hay que entrar con un pie y va uno entrando, va uno saliendo, se va uno permitiendo, va uno rompiendo la imagen que tiene de sí mismo, se va uno
se va uno dando cuenta de que el mundo es una cosa distinta de lo que hemos imaginado muchas veces, ¿no? El mundo de las relaciones, el mundo de buscar trabajo, el mundo de... Y nos situamos, mira, cuando uno va sustituyendo estas creencias limitantes, uno se va situando en el mundo de igual a igual, ¿entiendes? Es un trabajo de mucha humildad y es un trabajo de mucha valentía y de mucha singularidad, ¿no? Y además tiene esa parte de éxito. El éxito no es que tú ganes, no, el éxito es que tú te vivas la vida de igual a igual y que tú fluyas con la vida y que en cada momento tengas los aprendizajes que tienes que tener, ¿no? Y en ese sentido, para mí, el superar situaciones de creencia es situarte, que yo creo que te va a gustar mucho esta expresión, como un discípulo de aprendizaje. Y aprendemos mucho de nosotros y aprendemos mucho de las personas con las que estamos, ¿me entiendes? Yo creo que eso es un trabajo que estamos llamados hasta el último día de nuestras vidas. El trabajo este de aprendizaje y en medio, pues conseguir cosas, ¿no? Porque de eso se trata la propuesta de la que estamos hablando, ¿no? De conseguir cosas, de coherencia y conseguir tener un trabajo es importante. Para mí es importante con las personas con las que yo trabajo en alguna ocasión, Sí. en los grupos, recuerdo personas que 50 o 59 años, 60, que han estado a lo mejor 20 años separados alejados del mercado de trabajo, ¿no? Y la autoestima que da el ganarte la vida por ti mismo, el desarrollar esas habilidades y tener un papel social y que tú contribuyes, porque de alguna manera la invitación es a ser adulto. Y a ser adulto es devolver lo que tú has aprendido y lo que a ti te han dado siendo de niño. El niño no puede dar, el niño tiene que recibir. Pero cuando estás en la etapa de adulto, y ser adulto es importante, ¿no? Entonces, y en el mundo que nos movemos, la invitación es eso, a ser adultos y a dejarnos los infantilismos que nos minusvaloren y que nos hacen sentirnos víctimas, ¿no? Fíjate, ¿no? Todo este, para mí, este trabajo de sacar punta a los valores aporta todo esto, ¿no? Que lo estamos condensando en pocas palabras, ¿no? Ya. Y el hecho de la situación que estamos viviendo, un poco por volver a la realidad de las personas, ¿no? Que nos están viendo, podría ser una buena oportunidad para revisar nuestros valores. Nos puede ayudar a salir de estas ideas que nos están lanzando por todo tipo de medios, tanto Internet, los otros medios de comunicación, en el sentido de los miedos ante las grandes adversidades que se nos pueden venir encima. En ese sentido, el valor de la confianza, que de lo que el otro día estábamos hablando, puede ser el que confiemos en nosotras mismas, en nosotros como sociedad también, no solo ya como personas, nos puede ayudar a enfocarnos de otra manera ante esta realidad y poder salir adelante, porque ahora mismo hay mucho miedo por la salud, pero también hay mucho miedo por la crisis económica, ¿no? Se puede, desde este mundo de los valores, aprender a tener otra actitud y salir mejor adelante, porque claro, normalmente tiramos los balones fuera, es que la situación de la pandemia es horrorosa, es que va a venir una crisis malísima. ¿No crees que ese tipo de creencias también pueden llegar a ser limitantes, aunque en parte son verdad, pero si se exageran, como nos están bombardeando, y si no, en vez de paralizarnos, podemos mejorar nuestra situación cambiando de valores de alguna manera aquí? Claro, sí. Primero eso, reconocer cuáles son nuestros valores, los que están alimentando esta situación, porque si nuestra respuesta es de incomodidad, de insatisfacción, de falta de bienestar, es porque los valores no están alineados. No tenemos los valores, no le estamos sacando puntos y no estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Y claro, mira, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo, la tentación es creerte todo lo que nos están diciendo. No estoy restando importancia a lo que estamos viviendo, sino creértelo todo a pie en juntilla, pensar que estamos desarmados, pensar como lo primero que se nos decía desde el gobierno en un primer momento, como que estamos en una guerra. Mire usted, no es una situación yo no considero que estemos en una guerra. Estamos en un desafío, ¿cierto? Estamos en un momento de cambio social, donde para mí la respuesta más interesante es a más situación, cuanto la situación es más convulsa, más tenemos que ser nosotros mismos. ¿Me entiendes? La respuesta siempre está más dentro de nosotros.
siempre está en... Porque mira, en el fondo, y no estoy negando que la situación de crisis económica está ya trayendo situaciones que nos preocupan, pero en el fondo, y esto que te voy a hablar es para ahora o para las situaciones de normalidad, en el fondo, pedimos muchas veces a la sociedad cosas que son nuestras. Y en más, pedimos situaciones de placer incluso corporal cuando son situaciones del alma o son situaciones de nuestro ser. Es decir, que pedimos cosas muchas veces en lugares que, donde nos estamos equivocando, ¿me entiendes? Y el estar bien es una situación que depende absolutamente de nuestra respuesta, de cómo nosotros podamos responder. Incluso en situaciones de dolor podemos estar bien aceptando el dolor, pero viviéndolo con una serenidad. ¿Entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, mientras mejor estemos como personas, más fácil va a ser que la sociedad que construyamos sea la que realmente queremos. Pero hacerlo al revés es un poco complicado, porque al final estamos absorbiendo y estamos trayendo a nosotros mucho malestar, ¿no? Y mira, y en estos momentos yo creo que sí podemos hacer una cosa por nosotros, que es simplificar, ¿no? Que ya lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué cosas realmente necesitamos? ¿Qué cosas realmente no necesitamos? Y en estas situaciones nos estamos dando cuenta que necesitamos el abrazo muchas veces de una persona que nos escuche, ¿no? Donde podamos contar pues cuáles son nuestras ansiedades y como sociedad, por supuesto, organizar el bienestar para que llegue a todo el mundo y nadie se quede atrás. Eso es evidente. Y hay medios para eso. Hay medios, hay recursos para eso de sobra. Pero eso, si la persona no está bien, no lo va a recibir de manera adecuada. Porque yo creo que podemos compartir algo, ¿no? Que desde la queja, hacia todos los lugares donde miremos, lo que vamos a encontrar es quejas. Y vamos a alimentar nuestra queja y vamos a alimentar nuestra insatisfacción, ¿no? Entonces, recuperar los valores, nuestros valores personales, los más íntimos, los más sociales y los más pragmáticos, porque también se trata de ponerse en acción, ¿no? Eso nos va a dar mucha coherencia y va a hacernos ver que parte de la respuesta, o gran parte de la respuesta de las cosas que podemos conseguir en esta situación, depende de nuestra actitud. Ahora, si yo me encierro y yo creo que me lo tienen que dar todo, pues realmente vamos a encontrar una respuesta bastante insatisfactoria, ¿no? Y hay países que nos enseñan esto ya porque viven en crisis permanente, que nos enseñan pues que hay otro tipo de economía, ¿no? Y ojo, que no estamos en una economía de subsistencia, que no es, que esta economía tiene recursos más que de sobra, ¿no? Se trata de que nos pongamos a organizarnos de otra manera, ¿no? De otra manera, dando el valor realmente a la persona, ¿no? Y evidentemente quitando lo superfluo que alimenta mucho nuestra vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y no crees que también, por ir ya entrando en la última fase de la entrevista, ¿no crees que recuperar los valores de solidaridad o de compasión también está ocurriendo, ¿no? Porque en los momentos grandes de crisis, como le llamamos los humanos a estas situaciones, la solidaridad o la compasión resurgen y a pesar del mensaje de miedo que nos llega, ¿no? Colectivos a veces también están surgiendo pues nuevas conexiones, aunque sean virtuales, ¿no? De apoyo mutuo, actividades para ayudar a las personas que están pasándolo peor, que son muchas también, ¿no? Pero en lugar de ponernos a la defensiva, de mirar con miedo a las personas que vienen de fuera, por ejemplo, ¿no? Buscándose la vida, el tomar una actitud más solidaria, también una conciencia, como tú decías muy bien, del nosotras o del nosotros, también puede ayudarnos, ¿no? Una vez que hemos hecho el proceso del que hemos estado hablando, ¿no? De individualización, pero también, como tú me dices, bien estaba diciendo ahora, de ser práctico y compartir. Esos valores que determinados sistemas y poderes no favorecen, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que quieren es llevarse el beneficio de nuestro trabajo, si nosotros nos volvemos a conectar. Ahora, eso sí, desde una conciencia nueva, ¿no? Nos hace falta una sociedad renovada ante la situación que estamos viviendo. Sí, sí, claro.
Comparto también, bueno, la solidaridad es importante, el valor de la compasión son importantes. Claro, mira, en este caso, la exposición que yo he hecho hasta ahora me he situado mucho en lo personal por lo siguiente, porque claro, si nosotros a nosotros mismos nos vivimos como extraños, y este es un momento en el que las personas nos estamos viviendo de manera muy extraña, es normal que cualquier situación de fuera nos resulte una amenaza, ¿no? Entonces, claro, es importante, es difícil construir una sociedad amorosa si nosotros a nosotros mismos muchas veces nos vivimos como extraños, ¿no? Es más, mira, una pregunta que yo me hago, Rafa. ¿Cómo es posible que en una sociedad de tanto bienestar que tenemos, a la vez haya tanta carencia? ¿Sabes? ¿Cómo es posible? Es Como hay tantas porque, diferencias, ¿no? claro, ¿no? Esto, verá, hay poderes, hay sistemas, yo no lo voy a negar, pero claro, los poderes y los sistemas en nuestras manos también está el ayudar y el soliviantar muchas situaciones de este tipo, sin esperar nada, ¿no? Entonces, un poco esa complejidad de la que yo te hablo, porque las situaciones de las sociedades del bienestar han ido avanzando y a la vez han ido trabajando su exclusión, ¿no? Y claro, para mí y una idea brillante, ¿no?, que plantea Hellinger, ¿no?, que dice que lo contrario del amor no es el odio, ¿no? Lo contrario del amor es la exclusión. Y es verdad que tenemos esa faceta, ¿no?, de exclusión, ¿no? Entonces, para mí es importante que el camino es conectarse más a sí mismo, porque es la manera también de reconocer al otro, ¿no?, de que somos iguales. Es un trabajo, eso, muy profundo, muy de largo recorrido y, por supuesto, en medio aliviar todas las situaciones humanamente que sean posibles, ¿no? Sean posibles, ¿no? Sin caer en el activismo, ¿no? Que muchas veces queremos aliviar situaciones, ¡bum!, y nos estamos olvidando de nosotros, ¿no? Y al final estamos perpetuando, pues, una mirada que no va a favorecer que tengamos una sociedad no solo igualitaria, ¿no?, sino una sociedad, pues, donde, donde el que venga de fuera sea bien acogido, ¿no? Que en ese sentido España es bastante, ¿no? Nosotros como sociedad entiendo que somos bastante generosos y lo tenemos muy incorporado porque también hemos sido muchas veces extranjeros en otros sitios, ¿no? Claro, sí, sí. En otros lugares, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por este encuentro tan maravilloso. ¿Quieres añadir algo más para nuestros escuchantes, nuestros televidentes? Pues mira, yo creo que tenemos una invitación, Rafa, que es la de ser, tenemos una oportunidad de ser radicalmente nosotros, ¿no? Ese es el mensaje que me gustaría a mí lanzar, ¿no? Que podemos ser radicalmente nosotros, reconocer al otro, reconociéndonos también a nosotros mismos. Y esta situación que estamos viviendo en el fondo es una situación que nos pone en un espejo, ¿no? Si nos sentimos mal, si nos sentimos bien, nos pone ante un espejo, ¿no? Un espejo de nosotros mismos. Y en este sentido, los valores, ¿no?, reconocer nuestros valores son una oportunidad, son una oportunidad. Y se trata de de que cojamos esta situación así bien por el puño, que nos miremos a nosotros mismos, pero no quedarnos en nosotros mismos perdidos, ¿eh? Porque no se trata tampoco de navegar en nosotros en plan narcisista de querer ser los mejores, ¿no? Esto es una combinación de llevar a la vida y a la sociedad lo que somos. Y hay veces que no estamos en las mejores condiciones o disfrutando. Aquí no se trata, el bienestar del que yo hablo, no se trata de que no me rocen, es todo lo contrario. Tenemos que rozarnos, y mucho, y más en este momento, Rafa. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros contándonos tu experiencia con los valores como coach y que podemos aplicar a nuestra vida y que, bueno, pues las personas que quieran conectar contigo, seguro que tú tienes tu página web o tu forma de conectar. Si Sí, por quieres, Facebook estoy ahí, vamos conectados y siempre es vale. fácil, el LinkedIn también como herramienta profesional y nada. Y si alguien quiere, pues se puede poner en contacto conmigo directamente. Muchísimas gracias, Rafa, por el espacio y esta conversación tan amena. Muchísimas gracias a ti, José Antonio Segovia, por habernos ilustrado sobre un mundo que necesitamos, que es conocernos a nosotras mismas, conocernos a nosotros a través de, por ejemplo, nuestros propios valores y cómo nuestras actitudes pueden crear y ayudarnos, apoyarnos para tener esa vida que todas y todos estamos deseando vivir y que ya estamos viviendo, aunque
eso de tomar conciencia está muy bien, es muy divertido. Y lo que nos has dicho al principio de la alegría lo compartimos plenamente. Así como también lo que me dijiste a mí sobre la confianza en nosotras mismas es clave también. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Muy bien, estupendo, lo espero.